Buenas tardes, ingeniera. Yo le voy a presentar lo que es mi bitácora. Para iniciar, aquí tenemos mi folder. Aquí como primera hoja tengo la carátula. Luego está el programa. La práctica número 1, que fue más que todo teórica. Esta es la práctica número 2, que obtuvimos 80. Aquí tuvimos un par de errores, los cuales son los siguientes. En este ejercicio, el cual era de combustión del bicarbonato y de sodio y sacarosa, aquí teníamos una corrección sobre que teníamos que agregar sobre el volumen. Y entonces la corrección es esta. El volumen, aquí nos estamos refiriendo después de la reacción. El volumen no era igual, ya que durante la combustión hay una explosión de gases, lo que aumentaba el volumen total. Entonces esa sería la corrección de este espacio, ya que no lo agregamos. Después aquí tenemos usted hizo una pregunta sobre si se puso espumosa, y como este experimento se realizó en casa, bueno, un compañero lo realizó, entonces yo le consulté a él y él me dijo que no se había puesto espumosa la mezcla con levadura. Entonces no se puso espumosa en este experimento de descomposición del agua oxigenada. Luego tenemos todo bien. Aquí en los análisis y conclusiones, aquí yo había puesto de que en la práctica número 2 concluimos, pero eso no se agregaba, entonces lo taché y ya está corregido. También aquí escribió sobre la velocidad, entonces supongo que se refería a la velocidad de los experimentos, y esta fue la corrección. La velocidad de los experimentos varía dependiendo de la reacción química. En el primer experimento fue más tardada la reacción. Fue en el experimento de la combustión, pero en los siguientes dos, de la efervescencia y la descomposición del agua oxigenada, aquí está, fueron reacciones químicas rápidas. Entonces esa sería la corrección. Luego tengo el prelaboratorio, lo cual tengo todo correcto. Tengo punteo completo. Aquí está. Bueno, ahora la práctica número 3. Aquí no tuvimos ningún error. Todo estuvo bien en el procedimiento. No hubo algo en lo que fallamos. Y no lo tengo calificado debido a que no entregamos esta bitácora. Pero obtuvimos bien los resultados de los procedimientos. Donde tuvimos muchos errores fue en los análisis y conclusiones, ya que aquí nos faltó completarlo y me completaron las, y no agregamos, no explicamos bien algunas cosas que escribimos. Por ejemplo, en el número 4 escribimos: es importante realizar de una buena manera las fórmulas para determinar las cantidades, para que no pueda haber algún tipo de error. Estos errores nos referimos más a errores cuánticos, ya que al momento de operar y hallar las concentraciones. Y también hay otro tipo de errores, como los errores que hay en calculadora, ya que a veces no podemos escribirlos bien o algo así, entonces no sale el resultado correcto. Entonces siempre es importante tener cuidado en la manera de ingresarlo. También aquí usted escribió sobre que teníamos que
escribir las diferencias entre cada uno de las unidades físicas de concentración. Entre estas que escribimos de porcentaje, masa, volumen, masa-volumen, fracción molar y partes por millón. Entonces, esta es la corrección. Ay, no sé por qué no enfoca. Ok, las 4 unidades físicas se utilizan en el contexto de las reacciones químicas. Las relaciones masa y volumen se utilizan para expresar una relación de masa o volumen entre dos sustancias. La relación entre masa o volumen se utiliza para expresar la concentración de una sustancia en una solución. También el de partes por millón son una medida de concentración en la que expresa la proporción de una sustancia en una solución en partes por cada millón de partes totales. Entonces esa sería la corrección. Y también tenemos que agregar sobre la parte práctica y sobre las soluciones. Y esta fue nuestra corrección. Sobre las disoluciones preparadas con alcohol, aspirina y cloruro de sodio nos sirvieron como ejemplo para poder calcular la concentración, como la cantidad de soluto y la cantidad de solvente. En el momento de la práctica tuvimos dificultad para determinar la concentración, ya que nos costaba usar las fórmulas, pero al final logramos entender y las realizamos correctamente. Entonces esa sería la única corrección que teníamos. Con respecto al prelaboratorio, bueno, yo lo tuve todo correcto, entonces no hubo ninguna corrección. Lo único es que no había puesto un dibujo, entonces corregí el dibujo y lo puse. Y sí. En la práctica número 4, también no tuvimos algunos errores. Lo único es que al momento de entregar el reporte, ya que no fue este reporte, mi compañero no agregó estas fórmulas. Entonces yo ya las agregué, solo que yo ya las tenía. Entonces solo puse aquí que ya estaba corregido, solo que yo ya las tenía, solo que mi compañero no las había agregado y entonces eso no lo teníamos. Por lo demás, sí tenemos todo bien. Sí, no tuvimos un mayor error en esta práctica. Lo único fue eso y que también no había agregado unas cosas como las medidas, gramos, miligramos, entonces eso no lo había agregado, entonces ya se arregló también. Y en el análisis y las conclusiones tuvimos todo bien. Y sobre el prelaboratorio, también no tuve ninguna corrección, todo estuvo bien. En la práctica número 5, tuvimos error al momento de agregar aquí sobre el ácido acético, ya que habíamos puesto que no era un electrolito, pero usted marcó que sí era un electrolito débil, entonces lo corregimos. Y también el error que tuvimos fue que no colocamos las imágenes donde iban, entonces las coloqué aquí en medio de la práctica. Y salió aquí de que se arreglaron, desde que se colocaron donde correspondían. Y sí, eso. Tuvimos aquí todo bien. Y en el prelaboratorio también estuvo bien todo. En la práctica de ácidos, en la práctica número 6 de ácidos y bases, no agregamos las imágenes, las pusimos de último, entonces la colocamos aquí en la práctica luego de los resultados. Entonces eso se corrigió. Y también aquí nos había hecho una observación sobre que era una mayor diferencia
Y sí, estaba en lo correcto, ya que no agregamos eso porque si podemos observar aquí el agua con vinagre hay una diferencia. Y también, por ejemplo, yo lo puedo notar con este que es con el ácido, agua y ácido, y con el agua y café. Pero esto de que se puede observar en la gráfica que hay una mayor diferencia con la solución de agua y vinagre, que es de 1.24. También aquí tuvimos, no tuvimos bien el análisis y fue el siguiente. Usted nos coloca aquí que cuáles fueron las muestras con mayor diferencia y las más exactas, ya que en el análisis no agregamos detalladamente cada uno, pero se agregó. Ya que escribimos en este punto, la variación en los resultados entre las dos técnicas pueden atribuirse a la diferencia de la sensibilidad y la técnica de medición. Además, la presencia de sustancias interferentes en las soluciones pueden afectar los resultados. Entonces, esta es la corrección. Con respecto a la variación en los resultados, se puede observar que las soluciones donde hay una diferencia notoria es en el vinagre de 1.5 y 2.74 y con el ácido de 8 y 8.85. Y también aquí agregué el café, que es de 4 y 5.13. A comparación con las demás soluciones, que fueron las de gaseosa, jugo de naranja, leche, jabón, bicarbonato, sopa y agua, ya que ambos resultados de los dos métodos son muy similares y no hay diferencia bastante grande y notoria. También agregué esto ya que cuando nos referimos a variaciones es debido a que en los dos métodos nunca se van a tener resultados idénticos, y eso lo atribuye ya que ambos instrumentos o métodos son diferentes. Y eso fue lo que ya habíamos explicado anteriormente aquí en el análisis. Entonces solo era para resaltarlo nuevamente. También aquí tenemos el prelaboratorio y lo tuve todo correcto. Y en la práctica número 7 de indicadores naturales de pH, tuvimos correcto la mayor parte. Sí, nuestro error fue, el único error que tuvimos fue que no colocamos bien las imágenes. Entonces se colocó aquí después de la práctica y se escribió aquí, se corrigió del lugar las imágenes. Y eso es más que todo, de ahí tuvimos todo bien. Y el prelaboratorio está aquí con punto completo. Entonces no hubo ninguna corrección. De la práctica número 8, tuvimos las siguientes correcciones, que es por ejemplo en esta, con lo del clip, ya que nosotros escribimos como resultado luego de agregar una gota de jabón al beaker con agua y el clip ya no se mantuvo en la superficie del agua y se rompió la tensión superficial y ocasionó que el clip se hundiera. Aquí nos faltó agregar sobre cómo fue el movimiento del clip, entonces esto fue lo que corregí. El movimiento del clip fue hacia abajo, donde se encontraba la concentración de jabón, y fue de una manera rápida. También ya que en la práctica no habíamos escrito habíamos dejado este espacio en blanco, ya que como no lo habíamos hecho, no lo habíamos llenado, pero sí lo habíamos investigado y aquí se explica solo que no lo habíamos agregado, entonces ya lo agregué y se corrigió. Y sí, aquí no tuvimos ningún error. Y en el prelaboratorio sí tuve un inciso, y es el último, ya que aquí usted me había puesto de que tenía que completarlo,
quise completar. Entonces lo completé y le agregué estas fases, que son la fase de escorrentía y la fase de transporte. Y también agregué aquí el regreso del ciclo, ya que este es el ciclo. Escorrentía, transporte, regreso y vuelvo a subir. Entonces esa fue mi corrección para completar el dibujo. En la práctica número 9 hice esta carátula ya que no tenía impresora donde estaba. Pero es la siguiente, ya que ya se entregó. Este fue el barómetro que yo realicé. Y bueno, aquí están los resultados. Y aquí está el prelaboratorio. Y en la plataforma apareció que había sacado punto completo. Entonces eso sería toda mi bitácora con sus correcciones. Gracias.